Desde que el mundo es mundo, el protagonista esencial de su historia, el ser humano, ha llevado a cabo con sumo rigor y como ningún otro ser la inalienable actividad de consumir. El hombre prehistórico consumía alimentos, materiales de construcción, medicinas, elementos ornamentales. Claro que todo lo obtenía directamente de la naturaleza, sin tener que pasar por ningún otro intermediario. El consumo se reducía, por tanto, y prácticamente a su supervivencia biológica. Si bien el consumo es un acto propio del ser humano, el consumismo es un atributo de la sociedad, una forma genuina de la comunidad humana capaz de establecer los criterios específicos de las formas de vida y de influir sobre las conductas individuales. Esto empezó a ser así desde que las necesidades y sus satisfacciones, en otro momento casi superpuestas, empezaron a cobrar autonomía respectiva y a organizarse sistemáticamente. Podemos situarnos en una primera fase en la que desde 1880 hasta que concluye la Segunda Guerra Mundial, aparecen las primeras campañas publicitarias con unos productos que han mejorado muchísimo, en primer lugar, la producción en serie y, por otro lado, lo que es el embalaje y la presentación. Podemos decir que en este periodo nace la Coca-Cola, Godivas, los grandes almacenes como el Corte Inglés o Jarro se instalan definitivamente y empiezan ya a crearse grandes ventas. Pero el consumidor todavía era una persona de un cierto nivel, o era un burgués, o pertenecía a una cierta élite. Tenemos que esperar a lo que Lipovetsky nos habla de una segunda fase que se sitúa justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, que había participado solo muy al final de la Segunda Guerra Mundial, empieza a enviarnos todos sus productos de equipamiento al hogar, cuando en Europa, en el marco de los estados del bienestar y en unas políticas regidas por el principio de igualdad de oportunidades, comienza a sentarse una democracia y una sociedad de consumidores de masas. Aún en aquellos tiempos, el consumo, en su vertiente más elitista, se orientaba a la adquisición de productos de carácter durable, resistentes al paso del tiempo, y sus poseedores buscaban en ellos una promesa efectiva de prudencia y de seguridad a largo plazo. Pero estos tiempos ya son otros, y en la sociedad de consumidores actual, el deseo de estabilidad ha perdido claramente posiciones hasta convertirse en un claro desacierto del sistema que ya no pretende tanto satisfacer los deseos de los individuos como multiplicarlos en su valor estrictamente numérico, generando así una fuente inagotable de insatisfacción y de motivación de compra. Llegamos ya a la que se ha consolidado como sociedad del hiperconsumo. ¿Qué pasa? Que el equipamiento pasa a un pluriequipamiento. Cada miembro del hogar no solamente tiene el objeto dentro del hogar, sino para sus propios intereses en su propio espacio. Y se ha producido una desincronización del hogar. Existen varios automóviles, existen varios teléfonos, existen todos los productos, pero digamos que vinculados al individuo. Además, quizás se ha creado una cultura, digamos, del hiperindividualismo y como una especie de dependencia de los objetos para romper la rutina diaria. Es decir, que ya no es que necesitemos los productos y utilicemos la razón para más o menos equilibrar nuestras necesidades, sino que nos vamos más vinculados o es el golpe de la emoción lo que nos lleva a la compra. Por eso podemos hablar de fashion victims, por eso podemos hablar de adictos a la compra. Normalmente el consumidor no es un sujeto aislado, sino que se sitúa dentro de una familia y también tiene unos grupos de referencia, bien sean amistades, compañeros de trabajo e incluso comunidades virtuales. Entonces, en mayor o menor medida, tanto la familia como los grupos de referencia van a influir en nuestras decisiones de compra. Y también aquí resulta muy importante señalar el papel de la cultura, puesto que van a ser los valores de una sociedad los que determinen cómo usamos los productos, qué significados hay asociados a esos productos y las valoraciones que hacemos de marcas positivas o negativas. Entonces, a través de la publicidad se va a intentar dar respuesta a nuestras necesidades. Es más, incluso nos van a generar necesidades que previamente no teníamos. Al final el marketing no deja de ser más que un trabajo donde lo que pretendes es crear una necesidad en la mente de un consumidor, ¿no? Al final cuentas con una serie de atributos, desde mi punto de vista, que es que tengas un producto que sea innovador, que tenga una serie de atributos que nos diferencien de la competencia o de lo que ya existe en el mercado, que sean sorprendentes, que transmitas al final una serie de emociones. Pues es cierto que hay una serie de estudios
neuromarketingianos, donde al final se ha demostrado que el comportamiento de un cliente o la forma como tú llegas a los clientes no es a través de un argumento racional, sino más a través de un argumento donde le estés tocando la parte emocional, donde transmitas las emociones. Y eso es lo que hace que un cliente al final se decante por un producto o por otro. Es complicado, pero al final digamos que a través de todas las campañas se está lanzando más un marketing que sea mucho más directo, que sea más personalizado, que te haga sentirte que al comprar tú ese producto estás entrando en un hábito de compra donde eres diferente. La inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades, la importancia capital de la hora, del momento presente, capaz de encerrar todas las potencialidades imaginables de la experiencia del placer, han terminado por requerir para su supervivencia una renegociación del tiempo, una nueva idea del tiempo, que es el tiempo líquido, un tiempo de oportunidades, que pasa, que se escapa, que nos mantiene en vilo, un tiempo que ha empezado a marcar también nuestras maneras de relacionarnos, incluso nuestras maneras de sentir. Un tiempo que ha encontrado su mejor expresión en los paraísos artificiales del siglo XXI, los centros comerciales. Y el hiperconsumo se acompaña también con una nueva distribución geográfica, donde se sitúan normalmente las grandes superficies, pues fuera de las ciudades. ¿Y qué significa esto? Pues que la persona, el consumidor, se va a introducir en un nuevo espacio en el que va a encontrar todo lo que necesita. Muchas veces estos espacios se combinan con parques de norias o cosas que se refieren a parques temáticos, de manera que uno va con la idea de que va a pasar muchas horas dentro de estos grandes superficies. ¿Y qué pasa además con los mercados? Bueno, ahora mismo sabemos que son grandes empresas las que monopolizan los productos, que fabrican muchos productos para así abaratar los costes y que lleguen a un consumidor homogéneo. Y de eso se trata quizá, de homogeneizar al máximo a la masa de consumidores para poder controlar mejor sus aspiraciones de compra. En esta trituración necesaria de las especificidades humanas en todas sus variaciones, sexo, raza, cultura, edad, poder adquisitivo, también los niños, en otro momento, pequeños consumidores, están incluidos. De hecho, el estado de bienestar de las sociedades desarrolladas les ha convertido en blanco principal de la diana. Hoy en día los niños desde muy pequeños acuden a los centros comerciales en compañía de sus familias, donde pasan largos ratos e incluso jornadas enteras. Si bien en estos centros hay gran cantidad de diversión para los adultos, mucho más aún resulta de atractivo para los niños, precisamente porque en estos lugares hay estímulos que se han diseñado de forma expresa para los niños, por ejemplo, lineales repletos de juguetes, venta de productos que explotan la imagen de determinados personajes infantiles, la ubicación en las líneas de caja de estanterías con golosinas, etc. Entonces, si consideramos por una parte el poder de influencia que los niños tienen sobre los padres y por otra la gran cantidad de estímulos a la que se enfrentan en este tipo de centros, es muy probable que acabemos saliendo del centro comercial habiendo comprado algo que previamente no habíamos pensado comprar. El derroche que caracteriza la celebración de las fiestas navideñas es una muestra de la capacidad del mercado para desplegar estrategias afinadas con cada situación particular. En este caso, con los buenos sentimientos que se presuponen consustanciales a esta época del año. El protagonismo de los niños, su inocencia, su ilusión y su poder los hacen merecedores de largos y repetitivos bombardeos publicitarios, donde poder elegir sus regalos a la carta. Yo no me considero así particularmente permeable a las campañas, porque hay en muchas ocasiones que me he dado cuenta de que yo no me he dado cuenta de determinadas campañas que otra gente sí, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en Navidad tengo que tener mucho cuidado con la televisión, con los críos sobre todo. A partir ya del 15 de noviembre o así se ven DVDs, etcétera, porque el bombardeo de la televisión es constante y además brutal, o sea, unos niveles de anuncio tras anuncio tras anuncio, ¿no? Eso por una parte. Por otra, sí que nosotros en general el tema del consumo es algo que nos preocupa en cuanto a familia y a situación social, y ponemos medidas un poco para que no
poco para manejar nosotros la situación más que nos maneje ella a nosotros, ¿no? En el sentido de, pues no nos gusta ir a centros comerciales, en la medida posible lo evitamos, solemos hacer, como sabes, los alimentos los solemos comprar en un grupo de consumo ecológico y bueno, pues hacemos un consumo consciente y responsable en la medida que podemos. Los niños, herederos directos de las condiciones existenciales de sus padres y de la sociedad, hijos únicos de padres divorciados, con extensas jornadas laborales y expuestos a la influencia de los medios tecnológicos como nunca antes, han terminado por adoptar la figura de especial informante del variado mundo de posibilidades que ofrece el mercado y de su mejor aliado para penetrar los intersticios de la vida familiar. Como es el centro de Micrópolis que se va a abrir en San Sebastián de los Reyes en breve, ¿no? Donde al final no deja de ser más que una ciudad, ¿no? Puesta al alcance de los niños. Digamos que tienes que vivir una experiencia durante, no sé si son 7 horas, y tú pues quieres ser enfermero, si quieres ser bombero, si quieres ser médico, o vas a tener coches para conducir, pues marcas de automóviles, diferentes marcas muy típicas como puede ser Burger King o cualquier otra que está al alcance de los críos, a través de la didáctica, enseñándoles pues, una parte nutricional, juegos, unas enseñanzas, estás introduciéndote poco a poco en la mente de estos consumidores potenciales a futuro. No deja de ser una vez más el retorno de una inversión a medio, largo plazo. La creciente influencia de los niños sobre los padres ha dado lugar a estrategias de marketing como el twinning, derivado del término sajón twin, que califica al niño preadolescente, lo que ha supuesto la apertura radical de un amplio espectro de productos y marcas orientadas en principio al consumidor adulto, a una franja de edades comprendida entre los 6 y los 12 años. Verás una vez un globo que su madre era un hombre y un día la madre... Tarea complicada exponencialmente para los padres que, asfixiados por las rutinas cotidianas, han de hacer además un esfuerzo suplementario por prevenir la excesiva y nociva influencia de todos los medios de consumo de masas en sus hijos. Lobito, no llores. Las medidas que tomamos pues son un poco intentar aislar en lo posible el bombardeo, sobre todo de televisión, etcétera, y dando a la tele lo que es un poco ficción. Quiero decir que si ellos entienden, como nosotros entendemos, que lo de la tele pues hasta cierto punto es verdad, pero también está todo muy maquillado y todo muy... te lo cuentan de la manera para que a ti te entre, pues resulta que todo es mucho más, es entretenimiento y ya está. Y entre ellos el consumo, hay veces que ellos ven cosas que dicen ya, pero eso luego no es, ese anuncio que aparece ese producto, eso luego no es como dicen que es, ¿no? Porque ellos luego lo han visto lo que está en la tele y han visto lo que luego han comprado, lo que luego han visto en las estanterías, ¿no? Y no, claro, ven que no concuerda, que no es siempre todo verdad, ¿no? Lo que sale en la tele. Y es que la emoción, o por qué no, la sinrazón, se ha convertido en la motivación esencial para el consumo. De hecho, se habla de un marketing emocional, aquel que se dirige de forma personalizada a cada cliente. A fin de cuentas, lo importante es poder llegar a suplir esa emoción por algo cuantificable. Es por eso que el marketing sigue investigando a fondo la psicología del consumidor para orientar sus ofertas a un público cada vez más objetivo. Y además está recurriendo a nuevas estrategias como son la extensión de la marca. Es decir, que ahora llevamos de Disney no solamente el muñequito, sino la mochila, el pijama, el cuaderno, los lápices, las gomas, etc. Y esto es una práctica muy habitual. Y esta extensión de la marca se está dando también en extensión de edades. Por ejemplo, las niñas fans de Hello Kitty también están extendiendo la marca a las adolescentes que llevan motos de Hello Kitty, cascos de Hello Kitty, guitarras eléctricas de Hello Kitty, incluso tarjetas de crédito para iniciarse en la compra. Y sin embargo, los niños están sometidos a una estrategia de incorporar patrones adultos. Con todo esto queda claro que el consumo no es en ningún sentido gratuito. Obviamente no lo es en cuanto a lo que materialmente nos cuesta, pero mucho menos aún en cuanto al costo psicosocial derivado de su influencia.
El bien más preciado de los niños, el juguete, es un lugar al que atender con especialísima atención. Justamente ahora que estamos ya previo a las Navidades y que seguramente vamos a ir a comprar muchas cosas, nos podríamos preguntar, a la hora de elegir un juguete, ¿qué puedo hacer? Pues en primer lugar, pensar si es adecuado a la edad del niño, al destinatario. Eso lo haríamos todos. Pero también tener en cuenta las potencialidades de ese juguete. ¿Es un juguete educativo o es un juguete, digamos, decorativo, de entretenimiento? Esto hay que tenerlo muy claro. El juguete estrella ahora mismo, no solamente para los niños, sino para los adultos, es el videojuego. Algunos tienen muchas potencialidades educativas. Hay videojuegos para aprender idiomas, hay videojuegos para refuerzo escolar, hay videojuegos de ayuda humanitaria que ha sacado UNICEF, hay videojuegos de medicina para los conservatorios, para que se aprenda música. Pero también hay muchísimos videojuegos y además hay una campaña premiando tipos de juegos que ha sido denunciado por Amnistía Internacional que son extremadamente violentos. Este lugar del juego, en el que convergen históricamente infancia y tecnología, es capaz de albergar en sí mismo una bomba de tiempo. Algunos estudios en sofrología confirman que lo que el niño hace en el juego, los actos que reproduce en su cerebro, siguiendo una serie de normas preestablecidas, es susceptible de guardar conexiones con la realidad que se nos escapa. Lo que ahora te das cuenta que se ha desvirtuado con respecto al juego que nosotros conocíamos y que el juego que yo veo en mis hijos muchas veces, es que hay juegos que no te permiten jugar de otra manera a como ellos te dicen que tienes que jugar. Quiero decir, un videojuego o una consola, etcétera, tiene sus normas y esas son las normas de juego y no te las puedes saltar. Mientras que cuanto más plástico sea y más versátil sea el juego, más posibilidades tiene. Y es que hay muchas maneras de jugar. Una de las mejores es cometiendo los primeros errores. No se puede preguntar ahora. Muchas canicas, muchas consolas y pues muchos juguetes. Y tendríamos toda la casa de juguetes. Pues, y no sé qué más. Si tuviéramos todas las cosas del mundo, tendríamos que ser ricos. Compraría una televisión para mi cuarto. Yo, como Rodri, un sofá de mano. Un sofá de mano. Así, que aquí tú te sientas, así, te sientas, como el de Rodri. Sería bueno que pudiésemos colorear también nosotros un poco más la realidad a nuestro verdadero empeño y no tanto al empeño de muchas de las grandes corporaciones que generan los mayores movimientos económicos del planeta, afianzando cada vez más la frontera entre incluidos y excluidos. De lo contrario, ocurrirá, como en el reino de Leonia que describe Italo Calvino, donde todo está a la venta, todo es descartable, inmediatamente desechable y reducible a la nada.